Muy, pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en esto que denominamos Biblia Abierta. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Este, uh, estás con vidrios nuevos, ¿eh? Está bien. Cambiamos el ventanal, ¿viste? El ventanal está bien. Hubo un pequeño problema de achique de letra. Parece que las letras se achican, lo que soy cada vez voy más alto y no me da el púlpito, entonces tuve que cambiar ahí. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, bien. Lo que cuesta reconocer la edad Gracias. y sus ¿Qué va a ser? Bueno, no, la verdad que ya estoy como México, ¿viste? No quiere reconocer que juegan mal, ¿viste? no, Estamos con un problemita técnico ahí con vos, parece que se corta la conexión de ratos. sí, ajá. Pero no, la verdad que hace rato, nomás que bueno, necesitaba los anteojos para poder ver, leer. Es más, el otro día con Mario Vidal le decía, no había visto los mensajes que había estado Carlos Pinto y lo tuvo que saltar un programa más, ¿ves? Ahora ya veo, no tengo excusa, veo. ¿Mm? Bueno, saludamos a la audiencia, muchas gracias por estar en esta noche, en esto que denominamos Biblia Abierta. Estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes, agradecer a los hermanos que nos van a estar apoyando, compartiendo. Desde ya pueden dejar sus mensajes y comenzar, inclusive proponer siempre un tema, ¿no? Este tiempo le vamos a dar un poquito de libertad a un tema que estuvimos desarrollando en un momento. Creo que hay mucho para hablar sobre la persecución de la iglesia actual. ¿Sí? Sabemos que el 29 de junio se está conmemorando el Día del Mártir Cristiano y, bueno, algunas iglesias se han unido a esta campaña de concientización, no sé si sería la palabra correcta, pero sí de información para tener en cuenta y de algo que en algún momento es una realidad que quizás no está muy lejana, hoy la disfrutamos y no la aprovechamos. Sí, se escucha entrecortado, sin problemas de señal, pero sí, no es una celebración, es una conmemoración de la realidad que están atravesando un gran grupo de creyentes en el mundo en la actualidad, ¿no? De hecho, Así hoy, es. por ejemplo, en la lista de oración por la iglesia perseguida, toca orar precisamente por Marruecos. Dice, oremos por una nueva generación de discípulos bíblicos para dirigir iglesias en el país. Los invitamos nuevamente a todos aquellos que quieran estar al día con el calendario de oración, que nos pueden seguir en Instagram o ver también los estados de WhatsApp, porque todos los días subimos el motivo, el país, con el motivo de oración para orar por los hermanos que están siendo perseguidos en distintos lugares de este mundo. Perdón. Así es, así que ese es un desafío para que te puedas unir, puedas estar orando. Hay muchas personas que no la pasan bien, pero digno de admirar, porque ellos van a reunirse y no saben si vuelven. A veces usamos esa frase nosotros cuando salimos al centro, a algún lugar. Bueno, yo más de una vez lo usé en broma y muchas veces en serio. Uno sale, a veces no sabe si vuelve, puede pasar un accidente o algo por el estilo, pero en este caso se exponen por una causa. Y lo maravilloso de todo esto es que la causa es Cristo. Y esto es tremendo. Así que es un desafío de poder orar, en este caso por Marruecos, y que haya más personas, más voluntarios, más personas que quieran servir al Señor, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Nelson, si arrancamos un poquito con estos comentarios
porque fíjate que eh, uno de los grandes temas que hay en lugares donde sufren los cristianos persecución, este, van sin ningún problema, y una realidad que tenemos los cristianos acá es que si llueve no van, si viene la visita no van, si vino, no sé, se cayó el perro del techo no van. La pregunta es si realmente Cristo es el centro de sus vidas. ¿Qué opinas? Y el gran dilema que tenemos en Latinoamérica, en el mundo libre, por así llamarlo, es que precisamente la comodidad va ganando terrenos de manera muy rápida, ¿no? Entonces nos sentimos cómodos, confortables, y comenzamos a creer y a entender que todo depende de nosotros y todo se centra en nosotros. Y ese es el problema. Nada se trata de nosotros, y nos cuesta entender que todo se trata de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos el serio problema. Es decir, el evangelio centrado en el hombre, en lo que nosotros somos o creemos ser, es el gran dilema que tiene la iglesia hoy. Entonces ahí comienza ese tema, ¿no? Vos decías, salen y no saben si vuelven. El problema que tenemos es que no saben si salen acá. No saben si salen para ir a la reunión o no. Es algo que dependerá de un sinfín de cuestiones, si tengo ganas, estoy cansado, cómo fue la semana, entre otras tantas cosas, ¿no? Cuando hablamos del falso evangelio que se predica hoy, no es tan problemático eso, ¿eh? Alguno va a decir, uy, qué barbaridad está diciendo, ¿cómo que no es problemático hablar del falso evangelio que se predica hoy? Sí, no es problemático, porque tenemos un problema mayor. Es el falso evangelio que vivimos hoy. Ese es el problema. Vivimos un evangelio de palabras, pero no un evangelio de práctica, de realidad, de cotidianeidad, de entender que el centro es Dios y no somos nosotros, que precisamente el Dios que decimos conocer y al que decimos que vamos a adorar, manifestado en carne, dijo que precisamente no íbamos a estar cómodos en lo cotidiano, es decir, que en el mundo íbamos a tener aflicción y que debíamos nosotros crecer en confianza, porque dice, pero no tengan miedo, confíen, porque yo he vencido al mundo, ¿no? Él mismo decía, los envío como ovejas en medio de lobos, entre otras tantas expresiones, y nosotros nos quedamos precisamente como ovejas de Isaías 53, cada cual apartándose por su camino, de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, poder seguir o no a Dios. Y bueno, Dios entiende, decimos, ¿no? Dios sabe, así que no me venga el pastor a decir nada porque Dios sabe. Bueno, y el problema que, yo siempre digo lo mismo, el problema que no entendemos es que Dios sabe. Ese es el verdadero problema. El que no ha entendido nada soy yo. Qué tema, ¿no? Es impresionante. Estaba leyendo los comentarios, che, se la agarraron conmigo, me están tratando de viejo. Y esos ventanales hablan solos, ¿no? Ya va a andar Mario Vidán por Santiago, vamos a charlar seriamente después. No, un abrazo a todos, gracias por estar. Vos sabés, Nelson, que al mismo tiempo es un tema preocupante, ¿no? Nosotros lo tratamos, algunos hermanos que están por primera vez acá, estamos en medio de una charla, ¿sí? Para que sepan cómo es la dinámica del programa, ¿no? Así que no es que estamos todos serios y compartimos la escritura como si fuese una mesa, una charla de mate, y al mismo tiempo aprendemos con una dinámica simple, tranquila, así que no se asusten, ¿eh? Hablabas de este tema que la verdad, por un lado, preocupa, porque casi la mayoría
Yo creo que hablando de un 100% de la congregación, muchas veces quizás así a simple vista como un 40% es fiel y el 60% siempre tiene un problema. Y no hablo, ¿no es cierto?, de que, bueno, ahí siempre hay algo, puede pasar, uno puede tener un inconveniente, uno no juzga, no critica eso, sino que uno ve muchas veces el compromiso de los hermanos y en base a la respuesta que recibe. Por ejemplo, hay un caso que voy a hacer un paréntesis antes de seguir. El hermano que iba a estar con nosotros hoy, el pastor Elio Batista de Cuba, también estemos orando por Cuba, más allá de que sabemos que Cuba es un lugar que está marcado, que no se puede predicar libremente el Evangelio, y los hermanos que están ahí la sufren, sufren persecución, sufren un montón de cosas, pero justamente hoy, que iba a estar el hermano, hay un huracán en el lugar. Están todos resguardados porque hay un peligro de huracán, ¿sí? Así que estemos orando por ellos, muy importantes. Y bueno, y decíamos esto, yo creo que también está en base a la convicción que uno tiene, ¿no? Y cuánto ama y cuánto le cree a Dios. Porque el entender justamente está en eso, ¿no? Entender que debo agradar a Dios en varios aspectos, no solo el ir a la iglesia, porque muchos van a la iglesia y son como billete de 500.000, ¿viste? O sea, no existen, son falsos, esa es la verdad. Y otros van a la iglesia, pero también están en un estado tan pasivo que no se quieren comprometer porque siempre tienen un pero y son cristianos que quizás ya tienen un tiempo. Y por otro lado también falla el liderazgo muchas veces en la enseñanza y en la pasividad del liderazgo, ¿no? Tal cual, sí. A ver, hay una cuestión en base a eso, ¿no? Que es triste, pero es real. Donde hay más preocupación porque el, el creyente se sienta cómodo, se sienta bien, que crezca, que madure, que tome decisiones sabias, decisiones que lo comprometan con el Señor. Entonces, cuando la preocupación es que se sienta cómodo, que se sienta bien, que no se vaya, que no cambie de congregación y demás, bueno, comenzamos a malcriar a las ovejas, ¿no? El problema está ahí, ¿no? Y lo decía el sabio Salomón, ¿no? El hijo consentido es vergüenza para sus padres, ¿no? Bueno, el cristiano consentido, el creyente, perdón, consentido es vergüenza también ni siquiera para la iglesia local, es vergüenza para el Señor, es de mal testimonio inclusive para aquellos que le rodean. No está en el principio de la iglesia el consentir a los hermanos para que se sientan cómodos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Hay hermanos que dicen, por ejemplo, ¿no? Esto sucedía hace algunos años y sigue pasando. Yo no voy a la actividad de jóvenes porque la actividad de jóvenes la música es muy estridente. Pero, ¿cuál es el tema? O sea, el tema es la música, es el Señor, es la comunión. ¿Cuál es el centro de todo eso? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Enfocarnos en que todos estén cómodos. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que tenemos que negociar en cierta medida, ¿no? Es triste decir y usar esa palabra, pero es cierto, ¿no? Hay hermanos que le gustan los himnos, está fantástico, a mí también me encantan, ¿no? Pero también hay una nueva generación de coros nuevos, que inclusive es hasta en algunos lugares los escriben ellos. ¿Por qué ellos me tienen que aceptar a mí, yo no tengo que aceptarlos a ellos? ¿Por qué iglesia es santa y sana
si hacen lo que se hacía cuando yo era joven y no entiendo lo que hoy hacen los jóvenes, sin hacerme cargo de que cuando yo era joven también tenía mis quejas, mis críticas, y muchos de los cambios que hoy están se iniciaron cuando yo era un joven también. Entonces es como que lo que buscamos es simplemente un lugar donde me sienta cómodo, ¿eh? Donde me sienta cómodo. Y precisamente en la comodidad no está haciendo Dios el centro. De hecho, el problema que tenemos también es que nosotros buscamos a Dios cuando las cosas nos van mal o hay una incomodidad, sea en el aspecto económico. Es algo muy similar, justo se cortó el audio. Ahí Respecto está. de... A ver. Ahí vuelvo. Tenemos. Sí. Ahí está. Ahí volvió. El efecto del huracán. Del huracán. Ajá. Sos Clark Kent. Bueno, está siendo muy, muy benévola Adriana con Matías, ¿no? Gracias. Me voy a sacar los anteojos. Clark Kent después de la hepatitis. Bueno, dejémoslo ahí. Volviendo al tema, el problema está cuando nosotros, fíjate cómo hemos fragmentado las dinámicas de iglesia, ¿no? Se ha fragmentado de tal manera que se ha dejado de lado el principio bíblico, ¿sí? Los 4 pilares, claros que están Hechos 2:42, ¿sí? Perseveraban unánimes, dice, unánimes es todo, sin diferencia generacional. Todos estaban aprendiendo de la doctrina de los apóstoles, todos estaban, segundo pilar, teniendo comunión los unos con los otros, todos estaban compartiendo la cena del Señor, todos estaban juntos orando. Sin embargo, nosotros hemos fragmentado todo en función de que de la comodidad de todos. ¿Por qué los jóvenes tienen su espacio? Y bueno, yo no voy porque yo ya no soy joven, ¿no? Y porque en realidad no estoy dispuesto a compartir. No estoy dispuesto a compartir. No estoy dispuesto a compartir una dinámica distinta a aquella en la cual yo me siento cómodo. No tengo que ser hipócrita, o sea, no estoy dispuesto a compartir. Y esa hipocresía se las transferimos a tal nivel donde ellos mismos continúan una fragmentación que la generaron los mayores, no la generaron los jóvenes. Entonces tenés los grupos de jóvenes menores, jóvenes mayores, adolescentes, preadolescentes, niños, porque ya, viste, hay que fragmentar cada vez más porque nadie quiere estar con... ¿Y dónde nació eso? Y eso nació en los grandes, no nació en los más jóvenes. El problema es que los grandes, ninguno quiere hacerse cargo y ninguno le quiere decir a los grandes, mirá, esto que estamos padeciendo hoy, vos sos, si es un padecimiento, vos sos parte de la culpa. ¿Qué podemos hacer? Pero todos quieren que sea el pastor, que sea el liderazgo, el que solucione, el que haga cosas, ¿para qué? Para sentirse cómodo, para pasar un buen momento. Y precisamente lo que están anhelando es lo que decía Spurgeon, ¿no? Llegará el tiempo en que los pastores serán payasos entreteniendo una iglesia. Y sí, ¿sabes qué? Cuando los mensajes se preparan, cuando la dinámica de la reunión se prepara para que todos estén contentos, y sí, nos transformamos en payasos entreteniendo a todos. Y no hace falta ni el show, ni toda esa historia que dicen, oh, no, el show que hacen, eso es el mundo en la iglesia. No, más mundo es la discriminación, la separación, el no compartir, el no querer comprender, pero sí todos me tienen que comprender a mí. No, o sea, eso es hipocresía pura. El amor sea sin fingimiento. ¿Y con quién? Con todos, no importa la edad, entendiendo que los tiempos han cambiado, que no estamos negociando la doctrina fundamental, simplemente estamos planteando una necesidad de adaptar la liturgia
de adaptar las formas, no de cambiar ni la Biblia ni las verdades, no, de entender que las formas deben de cambiar para lograr el mismo objetivo que se hacía antes de una manera que en el contexto en el cual se hacían era sano, era el correcto, fue bueno, en este contexto actual no es sano repetir las cosas antiguas, no es sano, ha cambiado, ¿sí? Si hoy te compramos un vehículo 5 años atrás, ponele, ¿no? No podemos cambiarle las bujías como le cambiaba al Renault 12, por ejemplo, por dar una marca, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy distinto. Pero tiene bujías, sí, tiene bujías, pero el sistema es distinto, porque cuando yo la manipulo, cuando yo la toco, hoy hay no solamente cables, sino que hay sensores que le dan información a una computadora que necesita ser avisada de lo que se va a realizar. El cambio no es igual que antes. La combustión interna del motor es muy distinta. Si querés colocarle un carburador a un auto nuevo, estás mal de la cabeza, porque lo nuevo del sistema ahora es la inyección que larga solamente lo que consume y necesita el motor. Es decir, ahorrás económicamente, es un sistema nuevo. Pero a eso sí me adapto. Eso que no me lo toque el mecánico de 80 años porque no entiende de estos motores nuevos. Claro, pero en la parte más importante, que es la parte espiritual, queremos seguir andando en un vehículo de combustión interna. Ahí volvimos, o volví yo. Y bueno, continuando con la temática mientras se suma Matías, lo importante es eso, es entender esa dinámica, ¿no? Es entender estos tiempos y entender que no estamos cambiando ni el evangelio ni nada raro, no. Estamos adaptando las formas a un contexto actual, ¿sí? Porque muchos dicen, y los jóvenes no se comprometen. ¿En qué querés que se comprometa? ¿En una dinámica de hace 30 años en la que vos te sentís cómodo, pero que ellos se sienten inútiles e incapaces de incorporar, que no les permite un desarrollo integral? Y bueno, gracias a Dios que no hay, porque le está haciendo un daño tremendo. Debemos generar una dinámica de iglesia que involucre a toda, no solamente la gente mayor, sino los más chicos, que los involucren en una dinámica donde no solamente se sientan parte, sino que en el desarrollo de sus dones puedan entender y disfrutar lo que dice la Biblia, que los dones son para edificación de la iglesia, no de los grandes, no de los líderes, sino de la iglesia en su conjunto. Y entender lo que es iglesia, que iglesia no es denominación, iglesia no son 4 paredes, iglesia es el conjunto de aquellos que hemos sido alcanzados por la sangre preciosa de Cristo y que debemos aprender a bendecir y a recibir bendición también de otros. Vos sabés que me gustó lo que vos dijiste. Recién cuando ponías el ejemplo del auto, hablando de la tecnología que hoy tienen los autos, ¿no? Que hoy también la iglesia se encuentra en un proceso de adaptación tecnológico. Por ejemplo, hay no solo las redes sociales, porque hablamos de tecnología, ¡pum!, redes sociales, no, es otro tema. Un día podríamos también tocar, o ahora vamos a hablar un poquito lo que es la red social con la iglesia, pero sí hay un conjunto tecnológico en el cual se adapta. Ahora, no es posible, y esto no lo tomo como modo de crítica, sino para que uno se despierte, que todavía, y esto no voy a las condiciones económicas de la iglesia, pero no es posible que todavía
en las iglesias no se piense que es necesario el sonido. A veces te vas a algunos lugares y está bien, compraron lo que pudieron, pero uno cuando hace el esfuerzo puede llegar a más. ¿Por qué? Porque hay que comunicar. Y a veces no quieren ruido, pero tampoco no es el poner música de mucha discoteca, pero mal que mal, el sonido es muy importante y si no lo saben manejar, pueden usar un grupo de jóvenes para que les ayude. O saquemos el sonido, muy caro, un flyer para invitar a las personas. O vamos a decir un cartel, porque algún simple, con la dirección de la iglesia, con el nombre de la iglesia si lo tiene o no, el tema, algo que sea ilustrativo para que las personas se puedan acercar, eso no es ningún tipo de pecado, y en lo cual está bien. Yo entiendo que hay personas que dicen, no, pero yo no sé manejar, pero todo se puede aprender. Primero, si nosotros nos cerramos al no, nunca vamos a hacer nada. Si nosotros intentamos aprender o le damos lugar a otras personas que lo hagan o los capacitamos para que lo hagan, eso es muy bueno. Fíjate este pasaje que está en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Creo que hace mucho lo habíamos hablado ¿no? A mí me quedó impactado. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían a todos sus hermanos. Me impacta esa frase, entendidos en los tiempos, que de esto hablamos muchas veces, hablar de entender los tiempos que nos tocan y que siempre lo hemos relacionado con Romanos 12:2. Y esto es muy importante para el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, el evangelismo, que una de las grandes causas problemas que hay hoy es que no se hace evangelismo. Mira, y saber, algunos quizás se van a enojar con lo que voy a decir, pero cuando se habla de método evangelístico, no todos los métodos ni los métodos que se hacían antes son efectivos hoy. Y tienen que tener un contexto, saber cómo se mueve la ciudad o la situación que está pasando la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Mira, hace poquito acá en Santiago del Estero, justamente acá en la banda, anduvieron un grupo de personas yendo a las casas con unos libritos y golpeaban las casas y les preguntaban, buen día, ¿qué tal? Somos fulano de tal, y mira, te traemos un librito, ¿tenés hijos en tu casa? No pasó un día de que ellos anduvieron que la gente hizo viral diciendo de que había una organización que se hacía pasar por evangélicos que trataban de secuestrar a niños. La pregunta mal hecha era de que si había niños en la casa. Está bien, quizás no tenían ellos la intención, pero hoy por hoy no sé si es muy efectivo ir casa por casa para entregar un folleto. Nosotros, por ejemplo, usamos dos formas. Una, la célula, y donde vamos a una célula y decirle a los hermanos que son los anfitriones, invitar vecinos. Y la más efectiva que estamos usando mientras vamos en el camino. ¿Qué me dio esa palabra que justamente la explicaste vos? Que voy al súper y tengo la oportunidad de hablarle a alguien. Tengo clientes, tengo la oportunidad de predicarle a alguien. Me voy al centro, tengo la oportunidad de predicarle a alguien. Entonces, de esa manera vas generando vínculos con las personas. Y es la manera de poder llegar, porque tenés dos problemas. Si vas casa por casa, está bien. Algunos dicen, nosotros nos arriesgamos porque somos cristianos y estamos dispuestos a morir por el evangelio. No lo hacen cada tanto cuando se lo organiza. Pocos son los hermanos que todos los días cargan un folleto y predican el evangelio. No hay. Son pocos, son contaditos. Pero sí tenemos el grave error de que la iglesia, de los 7 días, 4 días está cerrada la iglesia. Algunas 5 días y otros 6 días. ¿Por qué? Porque la iglesia no se involucra con el mundo. El error más grande, yo creo que la iglesia debería ser
el cuerpo o el salón que tenemos, mínimo, si no podemos nosotros hacer una, no sé, dar una clase gratis a alguien, involucrarnos de una u otra manera en la sociedad como testimonio, porque me vino a la mente una canción muy conocida del rock nacional, que había una pareja que estaban mal y en un momento se drogaron y fueron a la iglesia y la puerta estaba cerrada y dijeron, aquí Dios no está. ¿La conoces? Entonces, eso me tocó muchas veces a mí. Está trayendo canciones del mundo. Uy, sacrilegio. No, estoy trayendo una historia de vida real de una persona que por tener las puertas cerradas de la iglesia, los grandes religiosos, hombres de Dios santos, puros, inmaculados, mucha gente se pierde en el mundo porque no hay un compromiso, porque la iglesia está cerrada y la iglesia solamente es para quién, para los supuestos elegidos. Yo creo que debemos cambiar esas cosas ya, porque los tiempos cambiaron y a ver si tenemos realmente el valor para dejar nuestros asuntos, nuestra zona de confort, como decías vos, y dedicarnos a vivir por fe. ¿O no existe eso? Sí, bueno, es que forma parte de la falsa espiritualidad, ¿no? De los conceptos equivocados de hablar de Biblia y ufanarse, el conocimiento de los hermanos de las asambleas bíblico es elevado. Mentira, porque si fuese así, no le llamarían iglesia a cuatro paredes, no le llamarían templo a esas cuatro paredes, no santificarían lo que se hace dentro de esas cuatro paredes, sino que entenderían que esas cuatro paredes son una herramienta dada por Dios para alcanzar a las personas, y a las personas no se las alcanza haciendo que vengan a ver y aprendan a amar lo que yo hago y lo que yo amo. No, de hecho lo dice claro en Hechos 2:47. Estaban todos juntos, sí, perfecto, alabando a Dios y haciéndole el bien al pueblo, y el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Es decir, la dinámica del enfoque de la iglesia de Dios, el enfoque bíblico, no está en primer lugar, vengan a escuchar el mensaje de salvación con una liturgia donde todos puedan ver lo respetuosos y temerosos que somos de Dios, porque ni en las canciones el temor y la reverencia está relacionado con una actitud de vida, no con un ejercicio regular de algo, una práctica regular de una liturgia. No, no, no hay temor ni reverencia ni por tu ropa, ni por velos, ni por Biblias, ni por sacos, ni por corbatas, ni nada que se le parezca. Eso nada que ver con el temor y la reverencia, ¿sí? El temor y la reverencia está relacionado con el corazón, con mi reconocimiento de lo que y conocimiento de lo que Dios es y la implicancia que Dios tiene, no en un par de horas a la semana, sino en lo cotidiano de mi vida. Ahí es donde está el gran tema. Y esas cuatro paredes están brindadas por Dios ¿para qué? Para que nosotros nos congreguemos, sí, está fantástico, sí. Ahora, para entender que lo importante no son cuatro paredes, sino lo importante es todo lo que se puede brindar ahí. Y realmente, por cantar himnos no estás brindando nada, nada maravilloso. Por predicar el Evangelio con palabras complicadas y que solo los creyentes pueden entender, no estás haciendo nada maravilloso. De hecho, estás haciendo todo lo opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es decir, cuando Pablo decía, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Ahora, realmente yo quisiera que no fueran ningún no creyente a ninguna de las reuniones, al menos no digo a ninguna, pero a la mayoría de las reuniones.
donde se predica usando palabras que en el fondo, si les pregunto y les pido que me las expliquen teológicamente, no lo saben hacer. Pero sí, en la expresión, en la elocuencia, el Señor es el único que te puede redimir de tus pecados. Y una persona que por primera vez pisa un lugar de encuentro donde se predica el Evangelio, no tiene idea de lo que es redimir. Pero la mayoría de los que escuchaban, digo, che, qué profundo el mensaje. Bueno, si fue profundo, no sirvió de nada, porque le gustó a todos los que son creyentes. Pero el mensaje evangelístico tiene que impactar la vida de aquellos que no saben nada de Dios, no de los que vienen escuchando siempre el Evangelio de Dios. Es decir, ese vocabulario evangélico es lo más vergonzoso que hay para demostrar santidad. Escuchaba hoy, fui al médico y iba caminando, iba escuchando una prédica, ¿no? Y hablaba este hermano. No voy a dar el nombre porque muchos van a decir, ay, mirá quién escucha. Sí, escucho de todo, escucho de todo. Desde teología a hermanos que tienen mensajes de aliento solamente, para pasarlos por la luz de la palabra y ahí entender. Pero es lo que decía este hermano, fue muy interesante, ¿no? Y hablaba del poder de la palabra. Es algo a lo que le tenemos pánico a hablar, ¿no? Porque decimos, está bien decretar, bueno, eso será tema para profundizar quizá en algún momento, ¿no? Porque los que decretan son los pentecostales, están mal, porque si no, ¿dónde está la fe y demás? Pará tranquilo, a ver, yo quisiera ver cuántos de los que se enardecen hablando de eso pueden explicar el valor que tiene la palabra del Hijo de Dios, para Dios a la luz de la Biblia. Pero nosotros generamos un vocabulario evangélico que nos hace sentirnos cómodos y en esa comodidad expresamos lo que nosotros sentimos y nuestra espiritualidad y demás. Pero vos sabés que mencionaba algunos ejemplos y me encantó el de Elías y la viuda, cuando dice que, bueno, no, Dios dice que no va a haber lluvia hasta que Elías no lo diga, ¿no? Y en todo eso sale Elías y llega a la casa de esta viuda y le dice, bueno, dame de comer. ¿Y qué le dice la viuda? Dice, vive Jehová, que solo tengo un poco de harina y un poco de aceite, y estaba por hacer pan para comer mi hijo y yo y dejarnos morir. Y decía este hermano, y me encantó eso, ¿no? Dice, mirá el vocabulario evangélico que usó, que es fantástico, porque arranca diciendo, vive Jehová, que esto es todo lo que tengo. A ver, y se preguntaba, ¿no? A ver si esas palabras fueran sinceras, si esas palabras fueran una expresión de fe, de confianza, de reconocimiento de que realmente vive Jehová, nunca se hubiera quejado de que solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Nunca se hubiera quejado. Pablo mismo decía, ¿no? Escribiéndole a los de Filipos, decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Esa es la manera de no tener un vocabulario evangélico, sino de vivir el evangelio. Es decir, se nos fue justamente de vuelta la... vive Jehová, vive Dios. Y en ese propósito que Dios tiene, entender que precisamente mi palabra expresa en lo que creo, pero la palabra que sale del corazón, no la palabra que todos quieren oír. Por ejemplo, ¿no? Ahora, Había una mira, expresión, sí. venía algo mientras estabas hablando que lo voy a tirar a la mesa. Poné música de suspenso. Fíjate que nosotros proclamamos que Dios hay cosas que no hace, ¿verdad?
Entonces, mirando, por ejemplo, la vida de Elías, está bien, son profetas. Vamos a sacarnos de ese lado. Yo no voy a entrar a la parte del dones y demás. Pero conociendo la palabra de Dios, hombres temerosos y fieles a Dios, ¿Dios obra o no obra? Porque, por ejemplo, nosotros muchas veces, fíjate que decimos, Dios no hace sanidad, pero oramos por los hermanos enfermos. O sea, ¿tiene sentido orar por los hermanos que están enfermos si Dios no hace sanidad? La pregunta. Si Dios no hace sanidad, nosotros como líderes de la iglesia, ¿por qué lo proclamamos como que nuestra fe debe estar en Él? La pregunta es entonces sería, ¿nosotros limitamos el poder de Dios o Dios sigue siendo soberano? Buena pregunta. Está relacionado con lo que veníamos hablando, ¿no? De esta vida. Dios Claro. sigue siendo soberano. El problema no está en lo que Dios es, sino en lo que yo realmente creo. Porque a veces hablamos de creer en Dios, pero el punto está en lo mismo que dice en Hebreos 11, ¿no? Que lo dice también el apóstol Pablo en otra ocasión. Y creyó a Abraham a Dios, ¿eh? Y le fue contado por justicia, creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Es decir, creer en Dios no cambia nada. Nosotros hablamos de un Dios todopoderoso, pero de repente, como vos decías, decimos, Dios salva, no sana. No, no hay mención en la Biblia de que Él sana y salva. De hecho, nos ufanamos a la hora de predicar que la peor enfermedad es el pecado, y bueno, ¿de qué me sana? De mi enfermedad que me condena al infierno, primero y fundamental, y me salva de sus consecuencias, ¿sí? Consecuencias eternas, no consecuencias físicas, porque las consecuencias físicas son totalmente inevitables. Ahora, a partir de ahí, todo lo que Dios obra está en su soberana voluntad. Y aún en medio del dolor, tendríamos que empezar a arrancar algunas partes de la Biblia. ¿Qué dice Santiago? ¿Sí? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos y hagan oración por él. Y que le unjan, ¿sí? Que lo unjan con aceite. A ver, ¿qué parte está mal? ¿Qué parte está mal? Y la parte mala está en mí, que no creo, que no le creo a Dios. Y fíjate que una práctica tan simple, decir, uy, pero ¿qué hay que ungir? ¿Por qué no te sentás a estudiar, a leer un poquito la Biblia? Algún comentario bíblico también. Y entender que la mención del aceite es por, en primer lugar, entender cuáles eran la mayoría de las enfermedades en ese contexto. Zona desértica, la mayoría de las enfermedades estaban relacionadas con la piel. Las heridas, las llagas que todo esto producía, y no tenían Hins, no tenían Pond's, no tenían crema Cicatricure en ese entonces. Lo mejor que tenían era el aceite de oliva. Bueno, poné, que lo unjan, que lo suavicen, que lo masajeen con eso. Es la idea, ¿no? Me acuerdo mi abuela tenía un aceite, yo le llamaba el aceite de la unción de la enfermedad, era el untisal. Ya no sé si sigue saliendo untisal. Era un líquido con un aroma horrible, horrible, pero que era algo, una mezcla de hierbas, pero cuando se masajeaban los músculos y demás, esas hierbas, esa especie de aceite, calmaba el dolor, relajaba y demás. Es eso lo que está diciendo. Me hiciste reír. Me hiciste reír porque viste que mi cabeza vuela rápido, ¿viste? Y no, me estaba acordando de algo, pero vos qué haces en esta situación. Mira, 4 de la mañana, Nelson Galito llegando de un viaje misionero, venía del norte argentino con calor, cansado, con agua fría el mate,
Y entonces, 4 de la mañana le suena el teléfono a Nelson Galito, le dice, pastor, al estilo santiagueño, necesito que me lo ore porque me duele la muela. ¿Cuál es la respuesta ahí en ese momento? ¿Vamos con oramos o le recetamos ketorolaco urgente ahí en el primer maxi kiosco que encuentre abierto? ¿No te pasó eso alguna vez? ¿Estás sin audio? Ahí está. La Ahí Biblia está. responde, ¿no? Dice Daniel que Dios es el Dios de la ciencia. O sea, a ver, hay cuestiones que no puede ser que a esta altura todavía estemos debatiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está diciendo Mario Vidán que el untizal es del siglo pasado. Bueno, pero él lo conoce también, ¿eh? Ojo. Yo Somos no, varios. yo No, ya. esas cosas no. Este, es decir, eh, se me fue. Ah, ahí está. La ciencia ha sido dado para nuestro bien. Es decir, si vos sabés qué te hace bien, o sea, qué es lo que necesitas para poder sentirte mejor y no lo haces, el problema está en vos, no está en lo que se hace, ¿no? Uy, Que no. Adrián acaba de tirar algo interesante. A ver, hacemos un alto, porque está relacionado también con... Sí, sí, eh, está bueno. en primer lugar, es recomendable todo lo natural antes que lo químico. Eso sí, Dios ha permitido que en su creación esté todo lo que nosotros necesitamos, inclusive para nuestra salud, ¿sí? De hecho, las culturas ancestrales han transmitido eso, ¿no? Ahora, cuando hay prácticas en función de la salud, ¿no? En distintos lugares se le llaman de distintas maneras, ¿no? En Latinoamérica, en general, hay una palabra que es común a casi todos, que es el chamán. El chamán en realidad no es mal traducido por otros o mal entendido como el brujo. En realidad el chamán lo que es el conocedor de las hierbas y de sus propiedades. No recuerdo bien en este momento la palabra, el significado de la palabra chamán, pero lo podemos buscar para otro momento. Entonces, ¿qué hacía? Ante determinadas enfermedades, recetaba determinados yuyos, ¿no? Y en momentos donde no había análisis bioquímicos, sí habían entendimientos. Fíjense lo interesante que es esto, aunque algunos van a decir qué asco lo que dice, pero bueno, forma parte de cómo de manera ancestral, antes de la aparición de la medicina, antes de los análisis, habían enfermedades que se reconocían. Por ejemplo, estos chamanes, dentro de algunas, para entender algunas dolencias, dicen que hacían orinar en recipientes al enfermo y probaban un sorbo, lo saboreaban y después lo escupían. Y ahí daban el diagnóstico. Y sí, porque si la orina era dulce estaba indicando problemas de azúcar, si la orina era amarga, otro tipo de problemas y demás, entonces sugerían determinadas hierbas para sanar. Como todo lo relacionado con la salud está a su vez atado a la fe en todas las culturas. Es decir, el que iba al chamán, inclusive nosotros yendo al médico, aun cuando es un profesional que ha estudiado, hay una cuota de fe, ¿sí? De confianza en eso. ¿Por qué vamos a determinado médico y por qué quizás, no, yo
viste que Matías estuvo mal, ese médico lo atendió, le dio en la tecla, entonces yo voy porque me siento similar y quiero que me den que me diga también lo correcto. Es decir, estoy colocando algo de fe en la persona, algo de fe en la persona. Entonces, en esa transposición de fe hacia la persona, estas personas comenzaron a decir, no, no somos nosotros, lo que hacemos es algo, es el conocimiento de algo que Dios creó. Entonces comenzaron a hacer determinadas curaciones, anexado a rezos, a menciones de Dios, al nombre de Jesús. Bueno, después vinieron vírgenes y demás, ¿no? Entonces de ahí viene que todas esas prácticas se hagan en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús. Perdón, estoy leyendo un comentario. Sí, claro, el tema importante, digamos acá, es que nosotros no lo practicamos, digamos, de esa forma, ¿no? O sea, no se van a ir mañana a un chamán, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo. Lo que sí sucede que a veces como cristianos tenemos, no sé, a mí me pasó una vez, por ejemplo, venía de trabajar y un muchacho se accidentó en las vías. Venía en moto, pisó el freno, se le resbaló el pie, le quedó enganchado el pie en las vías. Entonces salió despedido, por supuesto perdió el pie y se estaba desangrando. Yo en ese momento fui y le hice unos torniquetes hasta que vino la ambulancia. Lo que Adriana en ese momento pregunta, obvio que un cristiano no se va a poner a hacer algo si no tiene el conocimiento. Pero sucede en esto, por ejemplo, que está diciendo Nelson, para aclararlo ahí, que uno utiliza la medicina natural, es muy efectiva. A mí me pasa a veces, por ejemplo, con mi mamá. Ya mi mamá tiene avanzada edad, ahora me matan. Bueno, y ella muchas veces me dice, no, mira, el mejor jarabe para la tos es la flor del palo borracho, hecha con caramelo y no sé qué otra, laurel. Y la verdad que es efectiva. A mí me hace bien. Yo prefiero tomar muchas veces limón cuando estoy mal de la garganta antes de cantar o una cosa por el estilo. A eso, ¿no? Estabas por responder lo y saludamos en esta noche a Franz y Natalie Romero desde Bolivia. Estaba hablando de recién, ¿no? Sí, cierro lo de Adriana, ¿no? Sí. Hay algunas cuestiones, y no quiero entrar en ese tema porque sería bueno en algún momento hablarlo con un médico. De hecho, hay un hermano médico, él, que está escribiendo un libro, ¿sí? En función de la naturaleza y las propiedades de la naturaleza, y donde él recomienda precisamente tomar menos químicos y profundizar y ahondar en la parte de hierbas y demás, ¿no? Ya vamos a hacer el contacto para que sería bueno que nos enseñe y nos dé su punto de vista y demás. Hay cuestiones que sí son naturales, ¿sí? Hay cuestiones que sí son naturales. Por ejemplo, el calor del estómago que se puede ir con papa rallada, o una cataplasma de papa con huevos, ¿sí? Y después uno nota cómo se calienta y se despega sola. Bueno, hay varias cuestiones que son naturales, ¿sí? Que son naturales. Podemos decir que en el nombre del Señor me pongo la cataplasma, como se le dice y demás. Bueno, esas son otras cuestiones, pero hay cosas que son naturales. No nos olvidemos que la aspirina o el ácido acetil salicílico, como es el nombre científico de la sustancia, surgió de la observación de que había un árbol al cual, si mal no recuerdo, una especie de eucaliptus, iban los animales y mordían y se comían la corteza. Esta observación a algunos los hizo pensar y se dieron cuenta que los animales que iban
iban débiles, iban tristes, cabizbajos, y morder esa corteza de árboles los aliviaba y salían con otro ánimo, naturaleza pura. Después, bueno, todo eso se destiló, se perfeccionó, hoy se ¿Cuál es hace a el través árbol? de, creo que es un eucaliptus, Ya una especie empezamos de a eucalipto. eucaliptus. Este, es decir, la medicina tiene su origen en lo natural. Después, el avance de la ciencia lo llevó a algo químico que sana algo y daña a otro, pero bueno, como nosotros somos propensos a que todo lo queremos ya, este, por eso avanzó tanto la industria farmacéutica, ¿no? Y Dios sí, Dios es soberano, su voluntad se cumple. eh, Cuando hablamos de la, la manifestación de su voluntad eterna, es interesante, si bien nos iríamos a otro tema, pero vamos a intentar unir o llegar hasta ese límite, ¿no? Para no irnos tan lejos. Es interesante porque nosotros debemos entender las dos dimensiones o los dos planos de la vida, ¿sí? De la nueva vida en Cristo, ¿sí? Nosotros estamos en una dimensión temporal y en una dimensión eterna. La dimensión eterna en realidad siempre está, porque dice claro en Eclesiastés capítulo 3 que agradó a Dios poner eternidad en el corazón de los hombres. Somos eternos, hay una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Lo que viene hacia la eternidad, hacia dónde vamos, esa dimensión, va a radicar en función de dónde hemos depositado nuestra fe. Pero en la dimensión temporal, la soberanía de Dios se manifiesta a través de, dentro del accionar de Dios en el plano temporal, está el tema de la salud, está la sanidad, como está la enfermedad como propósito soberano de su voluntad, ¿sí? Eh, de hecho, a ver, si la sanidad fuese el principio fundamental, la demostración de que Él es Dios, y bueno, estamos en problemas, no, nadie creería, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento con sanidades, con milagros y prodigios, eran señales que en el tiempo de Jesús eran para mostrarle al pueblo de Israel quién era Jesús, con hechos irrefutables, su poder, su autoridad soberana. Con los discípulos eran señales que demostraban a los demás que realmente el evangelio y el mensaje que ellos traían provenía de parte de Dios, porque no habían otras señales para que creyeran, ¿sí? De hecho, lo dice claramente las Escrituras. Los judíos piden señales, ¿por qué? Porque, bueno, en la dinámica de relación de Dios con ellos estaba a través de señales, de revelaciones y demás. Los griegos piden conocimiento, entonces son dos cosas que se contraponen, pero en las dos cosas la soberanía de Dios se manifiesta, ¿no? ¿Para qué? Para que todos puedan llegar a entender y comprender los propósitos de Dios para el ser humano, ¿no? Ahora, en este plano temporal, Dios va a obrar primero y sobre todo como Él quiere, ¿sí? La dinámica es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir como añadidura, y en esa añadidura puede venir sanidad, ¿sí? Puede venir un crecimiento económico, sí, puede venir. Ahora, también las escrituras dan ejemplo tanto de uno como el otro de lo provechoso o no. En el caso de la salud, por ejemplo, Dios es soberano y fíjense que se llevaban hasta los pañuelos o los trapos con los que Pablo se secaba la transpiración para sanar a otras personas, relatan en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, si mal no
más no recuerdo, le traían ropas. Muchos por la sombra de Pedro dice que eran sanados, le traían ropas a Pedro. En ese contexto eran manifestaciones de. Ahora bien, cuando Pablo plantea su enfermedad, ¿qué le responde Dios? Le responde de manera soberana. Con la misma soberanía con que hacía sanidades a través de él, le dice, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se manifiesta a través de tu debilidad. Así que deja de pedir lo que no vas a atender, porque lo que tenés es una herramienta que yo te doy para que me conozcas más a mí, ¿sí? Entonces, es eso lo que debemos de entender. Y más allá del cumplimiento profético que plantea Adriana, que menciona Ezequiel, pero también Isaías lo dice. De hecho, cuando Jesús lee la mención que hay que leer en el templo, qué casualidad que le toca leer al profeta Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a qué, y habla de sanidad, habla de liberación, habla de consuelo y todo lo demás. Es decir, hay que entender la Biblia en el contexto en el cual no solamente fue escrito, sino que sucedieron las cosas, ¿sí? La importancia de las señales estaban dadas en función de que las personas, los judíos en realidad, reconocieran y creyeran que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Ese era el objetivo, ese era el fin. Cuando Jesús muere y resucita y nace la iglesia, el objetivo de las señales, de los milagros, de los prodigios, eran para que los demás creyesen que ellos eran enviados por Jesús. Ahora, las señales varían en el tiempo. Varían en el tiempo. Es decir, donde antes habían señales, hoy no los hay. Samuel Pérez Millo siempre explica esto de una manera muy simple y voy a usar su ejemplo. Y él relata de un pueblo de España al que él solía ir, y lo usa como ejemplo para entender este concepto de las señales. Dice, cuando iba había un cartel que decía máxima 100. Volví a los años, en el mismo lugar había un cartel, una señal que decía máxima 80. Pasaron los años, volví al lugar y decía el cartel máxima 40. Dice, hace poco fui a la ciudad y decía zona urbana máxima 20. Es decir, la señal siempre está, pero ha variado en el transcurso de los tiempos. ¿Por qué? Y porque en este caso la ciudad creció, lo que antes era zona rural, esto era campo, hoy ya está urbanizado, es decir, ¿qué ha pasado en el transcurso de los tiempos? Hoy nosotros contamos con la revelación cerrada, las escrituras. Hoy contamos con una profundización de las escrituras que nos permiten tener un panorama más amplio, más profundo. Por lo tanto, las señales no son necesarias. Ese tipo de señales. Hoy las señales que se manifiestan son las que el mismo Jesús les dijo a los discípulos, ¿sí? Que nosotros somos luz y sal. Es decir, la señal viva de que Dios transformó mi vida soy yo. Por eso también Pablo dice, cartas Leídas. abiertas, leídas, son ustedes, sus vidas, no algo escrito, no algo hecho, sino tu andar, mi andar. ¿Sí? Por lo tanto, hay que entender en las profecías para qué tiempos y cuando esas profecías se cumplieron, comenzaron a tener una razón de ser para que nosotros la podamos entender. Y en el transcurso de los tiempos, hasta llevarlos a hoy, decir que eso es necesario y es de un desconocimiento primero y fundamental de Dios, de lo que Dios se ha revelado a través de su palabra. Ahora,
Que Dios sana hoy, Dios sana hoy. Que Dios libera a aquel que está endemoniado, lo hace hoy. Que Dios prospera a sus hijos y prospera inclusive al impío, lo hace. Él es soberano, lo hace como Él quiere, El sol sale para todos, dice la Escritura. tal cual. Si el sol Vos sale sabés que, tanto para bueno como para malo, decía sí, Salomón. Claro. vos sabés que mientras hablabas, venía a mi mente algo, ¿no? Qué importante esto, porque también acá esto nos lleva a pensar que una de las señales principales, vamos a llamarle así ahora, de, de un cristiano es que realmente los frutos del Espíritu sean una manifestación verdadera en su vida, porque cuando hablamos de manifestación del Espíritu, no hablamos de esa manifestación que por ahí se proclama de grito, lloro, eh, poder al estilo He-Man con rayos de todos lados, de todos colores, sino que habla de una transformación interior que va a marcar la diferencia total entre una persona común a un hijo de Dios. Tal cual. Bueno, y algo interesante con el tema de la sanidad, por algo que recién releía de un comentario, es, mencionábamos hace un rato el valor de la palabra, ¿no? Está comprobado científicamente que precisamente el pensamiento positivo Sí, aplaca el dolor. Aplaca la angustia, ¿no? No quita la enfermedad, pero hace una especie de efecto placebo donde mi mente cree que no hay ni más enfermedad ni nada, ¿no? Y eso se lo lleva al sí. plano del milagro, el milagro de sanidad. Amén. Igual estoy con ese tema del milagro de sanidad. A ver, he escuchado un montón de testimonios de hermanos que hablan y que creo que lo que transmiten, ¿sí? Pero se olvidan de un detalle que lo cuentan rápidamente, que fueron al médico, que el médico les dio un diagnóstico, que el médico les inició un tratamiento y que pasado un tiempo están curados. A ver, ¿puedo atribuir eso a un hecho mágico Milagroso. o un hecho milagroso? Estoy obviando lo importante. Y si no hice eso, estoy manifestando precisamente mi poco valor a la vida que Dios me ha dado, a la vida física, a la vida temporal, ¿sí? Entonces digo, uy, Dios me sanó. En momentos de alegría extrema, ¿sí? El cuerpo genera determinadas hormonas que dan placer, que dan satisfacción y que me hacen sentir que se aplacan determinados síntomas, ¿sí? Como puede ser el hecho en que sucede algo que por lo que hemos estado orando mucho tiempo o que nos emociona profundamente y de repente es como un bálsamo hacia adentro y, uy, no me duele más la cabeza, no me pasa más esto, no me pasa más lo otro. Y sin embargo es simplemente una cuestión hormonal que Dios diseñó en su soberanía, que dispara determinadas hormonas que necesito para qué, para no estresarme, para estar contento, para estar alegre, para tener ánimo. Pero eso no quiere decir que la enfermedad de fondo se fue. No quiere decir. Y al margen de eso, hay una realidad que no puedo evitar, ¿sí? Y es la estadística. Se te fue el audio, Nelson. Puedo o creer o no en las estadística de Dios dice que el 100% de las personas que un día nacieron van a morir, sanas o enfermas, pero vamos a morir. Entonces, ¿por qué el énfasis en eso como si fuese algo que manifieste la expresión de la misericordia de Dios y demás?
Sí, Dios muestra su misericordia de maneras increíbles, con su dinámica que es algo inentendible para nosotros, pero eso no me hace ni más ni menos. De hecho, es algo que yo debo tener mucho cuidado, inclusive cuando lo comparto. Porque yo digo a veces, sí, pero Dios a mí me sanó. He escuchado, hermanos, que cuando uno lo lleva a la palabra, se sienten como atacados. Pero a mí tranquilo, debo vivir lo que creo. Y debo tener cuidado con lo que digo, porque dice bien clara la palabra de Dios que con la boca nosotros podemos bendecir o maldecir. Y cuidado que maldecir no es decir malas palabras, es hablar mal o hablar de cosas que no son convenientes. Por eso decía el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vos fíjate que si yo hablo te cuento experiencias de sanidad y Dios me sanó y demás, y hay un hermano que está atravesando una enfermedad crónica hace años, está padeciendo, no tiene mutual, le cuesta horrores poder sostenerse y demás. Le estoy colocando una carga que Dios, ni siquiera Dios se la colocó. Una carga de cuestionamiento personal. Dice, che, pero ¿qué será? ¿Que yo no tengo fe? ¿Que a mí no me pasa lo que le pasa a este hermano o a esta hermana? ¿Que yo no viví eso? Es decir, no me hace ni más ni menos salvo el hecho de que Dios me haya sanado en algún momento, que Dios me haya provisto económicamente de manera asombrosa o milagrosa en determinado estadio de mi vida. No me hace ni más ni menos. Y de hecho, ese hecho o ese suceso ha sido para que la gloria sea para Dios. Y al que le debo dar la gloria es a Él. Y cuando yo lo estoy hablando abiertamente, sin cuidado de las personas que pueden oír, estoy desviando la gloria de Dios para colocar la gloria en un hecho puntual que me sucedió a mí. Es un hecho, es una situación. Y entonces estoy indirectamente, quizás, haciendo sentir mal a un hermano, estoy haciéndolo, empujándolo encima que está débil en la fe, está flaqueando en medio de la enfermedad o en medio de determinada situación, lo estoy empujando hacia el abismo. Y en la Biblia está cargado de ejemplos de personas que tuvieron crisis de fe. Mencionábamos a Elías, después de haber vencido públicamente a los 300 sacerdotes de Baal, dijo, ya está, me quiero morir, no quiero más. Sin embargo, Dios lo atendió, ¿sí? Es decir, hay casos donde uno expresa todo lo negativo que uno siente en medio de una situación y que es normal, es lógico. Ahora, esos relatos, en el tiempo en que sucedieron y para las personas a las cuales primariamente, que fue el pueblo de Israel, se recopilaron y demás, y como decía después el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, o sea, todas estas cosas que hablaba de la antigüedad se escribieron para mi enseñanza, no para gloria ni de Elías, ni mía, ni de nadie. ¿Sí? Es decir, sino para entender que hay momentos donde somos esto nosotros, ¿sí? Estamos allá arriba y de repente estamos allá abajo, ¿sí? Y hay muchos casos, Jeremías, qué sé yo, bien, pensando ahora en voz alta, Gedeón, el ángel se le presenta y él se queja con el ángel. O sea, ¿qué me está diciendo? Dice, oh, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ah, sí, sí, Dios está conmigo, ¿por qué pasa lo que pasa? Es decir, estaba en un tiempo de depresión, de angustia, y fíjense cómo en el caso de Gedeón, que vino a la mente, cómo cuando él dijo, bueno, a ver, está bien, se enfocó en lo que él debía hacer. ¿Y qué era? Dice, no te vayas hasta que no te pueda adorar. Yo voy a buscar el sacrificio que entiende que no se trata de él, sino que se trata de Dios. ¿Sí? Que no se trata de que yo soy mejor que nadie, sino
de que, bueno, Dios lo permitió, la gloria es para Dios, no es para mí, es para Así Dios. es. Así que debemos tener Así mucho cuidado cuando hablamos de esas cosas abiertamente. La Biblia es clara, ¿no? Dice que debemos tener el débil en la fe. En realidad en el original es el niño, el niño. Es decir, no hay nadie más débil que un niño y nosotros debemos protegerlo. Es decir, personas que están creciendo, que recién nacen de nuevo. Eso es el débil en la fe. Si después pasan años y sigue siendo débil y seguimos cuidando, es porque es un mañoso, un malcriado, alguien que no maduró. Ese no es débil en la fe. El débil en la fe es el nuevo. Es el nuevo. Y debo tener mucho cuidado y entender que muchas de las cosas que pasan a veces más por mi cabeza que por el obrar milagroso de sanidad de Dios inclusive en mi cuerpo, ¿sí? Y eso es Sí. interesante. También en algún momento, quizás con este mismo médico que ya nos vamos a poner en contacto, podríamos hablar este tema hormonal que sucede, que cómo pueden ser en muchas campañas de milagros, muchos dicen, dan testimonio, me dolía y ya no me duele. Sí, obviamente, tu fe depositada en Dios, esas ganas, ese ánimo, ese repetir a veces oraciones, hizo que se generaran determinadas hormonas que dan un efecto de placer temporal, pero ¿cómo corroborar eso? Necesitamos un médico, estudios, análisis, ver si no es inclusive esa emoción positiva, quizás hubo una sanidad y no sabemos si esa emoción positiva fue algo que permitió que los medicamentos accionaran de una manera más rápida, no lo sé, pero eso no es lo importante. Jesús nunca predicó ni basó su prédica en contar las grandes obras que hice, si los grandes cambios de las personas. No, decía, vayan, contáselo a los tuyos, contale lo que Dios hizo en vos. Y andá y cumplí lo que Dios ha mandado en la ley, ¿sí? Mandó a los leprosos a presentarse ante el sumo sacerdote, a cumplir los tiempos de limpieza y demás. Es decir, siempre lo enfocó todo hacia la gloria para Dios. Silencio, gloria a Dios. Amén. Quería simplemente agregar algo en primera persona con respecto a lo que vos decías, hablando de la mente, del positivismo y justamente de cómo uno muchas veces el pensamiento es muy importante a la hora de cuando uno tiene una enfermedad. A mí personalmente me pasa eso, justamente. Si yo fuese, por ejemplo, hace poco estuve, es más, mañana justamente visito al médico, estoy haciendo unos chequeos y, y el médico siempre me dice algo. Si yo no fuese, como en este caso, como es mi estado de ánimo, si no fuese realmente por el Señor, que muchas veces me pasa, decaigo también, mismos dolores de cabeza que me provoca. Recordemos que yo tengo una fisura en el cráneo y me provocan muchos malestares, que inclusive en algunos momentos no, ni siquiera hemos podido hacer programa, ¿no? Pero bueno, algo que el médico muchas veces me dijo, el neurólogo que trata mi caso, me dice, lo bueno de usted, dice, es que usted no se considera enfermo. Y mientras usted haga una vida normal, siempre va a estar así. Obvio, yo convivo con un dolor constante. Yo estoy, hasta hace ratito, mi señora me dice, si seguís con dolor de cabeza, llamalo a Nelson. Pero a veces, vos decías mismo, ¿no? Oraba, Señor, en tus manos me pongo. Pero me levanto a las mañanas, me cuesta, soy como el rastrojero, les digo yo muchas veces. Me cuesta, pero una vez que arranco no me para nadie. Y me he acostumbrado, pero claro, pasó un proceso.
En algún momento también le cuestioné al Señor y en algún momento también entendí. Y cuando comprendí se me hizo más liviano porque dejé la mochila y seguí adelante. Entonces esto también me ayudó mucho inclusive a hablar con personas que sufrían lo mismo y enseñarles que no es el fin del mundo, que uno puede seguir. Y cuando tuve el problema con el azúcar, después que se me suma encima, este está peor que el otro, no. También pude entender que simplemente era una cuestión de adaptarse a comer bien, a aprender a comer bien y después todo se controla. Entonces ya no le encontraba yo el problema porque muchas personas se enferman o se asustan cuando tienen diabetes tipo 2. Así que estaría muy bueno invitarlo al médico, tocar todos estos temas. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos cristianos que se enojan o se deprimen con esto. Y la diabetes tipo 2 es provocada por una mala alimentación. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tomar conciencia y si antes le metías mucha sal, bajale a la sal. Si tomabas con mucho azúcar, vas a tener que acostumbrarte a tomar con edulcorante. Tomar agua y eso te va y disminuir cerrar la boca, lo mejor que hay. Entonces uno empieza a entender, a cuidar mucho más lo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo. Entonces, no hay una gravedad, sino que también yo creo que es una cuestión de aceptación, de buscar no solamente, como decía recién, el milagro mágico, sino que buscar de dar la gloria a Dios, reconocer nuestros errores, reconocer las cosas que hicimos mal, para poder aún que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no dejamos a Dios obrar. No dejamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Y siempre ponemos las circunstancias en el medio entre nuestra relación con Dios. Entonces, cuando hacemos eso, no entendemos el concepto de que nada nos puede separar del amor de Dios. Dice tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, y ninguna otra cosa creada nos puede separar de Dios. No nos deja de amar por lo que nosotros estemos viviendo, sino que analicemos por qué razón se despierta hoy la diabetes tipo 2. Y bueno, deja de tomar Coca-Cola, un ejemplo. Después le pasamos el recibo. Hoy estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, y mira, lo voy a decir. Las galletitas Oreo, no sé qué tienen, que comiendo de manera excesiva, por supuesto que a algunos les produce una adicción de comer Oreo, produce Alzheimer. En exceso, por supuesto, no sé qué tiene, pero bueno, yo publiqué unos flyers en mis estados, los que tengan mi número, fíjense. La Coca-Cola sabemos que es terrible el azúcar que tiene. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos conciencia y siempre, bueno, nosotros como creyentes tenemos algo importante. Si aprendemos a hacer uso de los frutos del Espíritu, nos va a ayudar a llevar una mente sana. El cristiano tiene que tener una mente sana. Y justamente los frutos del Espíritu apuntan a eso. Mira, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y todas esas cosas, dice que nos va a dar a nosotros un sano juicio al momento de mirar aún nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Ahí hay un comentario, a ver qué dice. No, yo creo que no estamos hablando del positivismo, como en la idea del chapulín colorado. Yo puedo, no me quemo. No. No apuntamos a ese punto, sino de que aceptar la realidad de lo que tenemos para mejorar, confiando aún en Dios, porque Él es la fuente de nuestra mente positiva, porque nosotros no tenemos una mente positiva. No somos personas que nacemos, yo tengo todo el poder o hay uno más positivo que otro. No, nosotros, nuestros argumentos de vida muchas veces son los que van cambiando. Ahora, si nosotros podríamos combinar la fe con justamente que la fe es parte de un pensamiento positivo, a nosotros nos va a llevar justamente a tomar decisiones correctas
en la vida y aceptar las cosas que muchas veces nos tocan vivir, como puede pasar de, no sé, una persona que tuvo un accidente y perdió el pie o perdió la mano. Pasa por muchos procesos. Primero el proceso de verse sin la mano y sin el pie, tratar de aceptar, luego empezar a ver que sí puede hacer cosas. Es más, hay un hermano que predica que no tiene ni brazos ni piernas. Entonces, y no es una cuestión solamente de positivismo de él, sino que vos escuchas el testimonio de él, lo primero que dice él es aceptar lo que Dios le dio. Porque cuando esté en el cielo va a estar completo. ¿Estabas por decir algo? Sí, a ver, pensamiento positivo. El gran dilema que tenemos no solo los cristianos, sino el no creyente, el creyente y el no creyente, es el debate de pensamiento desde extremos. No, tenemos que ir, si hay algo que nos lleva a un centro, a un equilibrio, es la palabra de Dios, ¿sí? Es la Biblia, es abrir la Biblia y entenderla. Si yo soy un hijo de Dios, ¿sí? ¿Es positivo o negativo? Es algo altamente positivo. Si yo lo que creo lo vivo, estoy teniendo una actitud positiva. Estoy viviendo en una actitud positiva. Lo que dice, o la misma Biblia dice, ¿no? Como para resumir, ya se ha ido el tiempo y es interesante el tema. Romanos 12:3 dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió de cada uno. Es decir, a ver, ¿está mal decir yo puedo? No, yo puedo. Si Dios me ha dado una capacidad, a ver, yo puedo desarrollarla, ¿sí? Yo puedo. El punto está en si ese yo puedo está por encima de puedo porque Dios cuando ahí sí estoy yo por encima de. Ahora, yo debo pensar de mí con cordura conforme a la medida de fe que Dios me repartió. Yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Tengo capacidades dadas por Dios que deben desarrollarse para darle la gloria a Él. Si yo no creo en eso, porque creer en Dios es un pensamiento positivo, y ese pensamiento me da tranquilidad en medio de la angustia. Si no, Salmo 23 nomás, ¿sí? Es pensamiento positivo en extremo. ¿Por qué? Porque en realidad el Salmo 23 habla de problema tras problema. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, había carencia. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, había cansancio. Si seguimos expresión por expresión, nos va demostrando que hay una situación negativa. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Lo citaba Matías hace un rato, ¿sí? Que estamos angustiados, pero más que angustiados, que nos sentimos derrotados y a veces más que derrotados, pisoteados, más no, decía el apóstol, más no abatidos, más no derrotados, más no, y toda esta ganancia es el pensamiento positivo que podemos tener en medio de la dificultad en Cristo, porque es Él el que no ha permitido que en medio de toda esa circunstancia negativa pueda sentirme derrotado, devastado, abandonado y demás. Es decir, equilibrio según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está. Hizo un resumen ahí, parece. Vino algo a mi mente y con esto te voy a ayudar ahí le vamos a contestar a Adriana. Prosigo a la meta, Filipenses 4:13, ¿qué dice?
Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Pensamiento positivo. Así. Es pensamiento Totalmente. positivo. Es decir, no puedo. A ver, es interesante, es largo, ha pasado la hora y no quiero, pero a ver, citábamos recién 2 Corintios 4, ¿sí? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El pensamiento positivo nos sostiene, nos sostiene. Yo creo a Dios, no creo en Dios, le creo a Dios. Ese es el pensamiento equilibrado, el pensamiento positivo equilibrado. Cuando le creo a Dios, no es todo me va a ir bien, es todo va bien a pesar de que humanamente todo vaya mal. Por eso Pablo entendía esto y decía, bueno, en todas estas circunstancias malas, pero no, no destruidos, no desechados, no dejados de lado, sino precisamente eh, eh, el hecho de que Dios se gloría en mi debilidad. Y Dios, Adriana, no nos dio poca fe o más fe. No. Dos cosas puntuales y cerramos con esto, ¿sí? Primer punto, existe el don de fe, no lo vamos a desarrollar ahora, existe, pero la fe nos ha sido repartida a todos. El problema que tenemos todos, me voy a involucrar yo también, es que no crecemos en fe. Ahí es donde está el problema, no en que Dios me dio poquita fe, entonces, claro, todo lo que me pasa es, y yo me siento mal porque, no, el problema lo tenés vos, no lo tiene la fe que Dios te dio. El problema está en que no crezco en fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y el oír no es escuchar solamente, el oír es ver a Dios en todas las cosas, es ver cómo Dios se manifiesta, lo hemos hablado en otro momento, ¿sí? Que oír no es simplemente pongo el oído, no. Yo oigo con la Eso es vista, escuchar. con los sentidos, la Biblia es clara en eso, ¿no? En cómo Dios se manifiesta. Dios nos dio fe a todos, yo debo crecer en fe, y el crecer en fe es algo que yo decido de acuerdo a mis decisiones cotidianas de cómo escucho y cómo crezco en el conocimiento de Dios. Y aquí también es interesante porque la multitud Muy bien. de lectura no me hace crecer en fe. Hay algo que a mí, devocionales que le agregan videos, le agregan audios, le agregan escritos, le agregan esto, le agregan lo otro. Está buena la intención, está genial la intención, pero esto no es matemática, no es el que reciba mucho y lea mucho, yo voy a crecer en fe. No, no. De hecho, a veces cuanto menos es más. Porque ¿de qué sirve leer mucho y no entender nada y que no me quede nada? A leer poco y hacer como la vaca, ¿no? Los 4 estómagos. Todo el día están pensando en eso poquito que leí, en lo que entendí, en que vaya al primer estómago, que vuelva a la boca, masticarlo, que vaya al segundo, que vuelva a la boca, seguir sacándole nutrientes. Es esa la dinámica de Dios. Yo no crezco en fe por leer muchas cosas y compartir muchas cosas, no. El crecer en fe ni siquiera es el conocimiento que se almacena acá. El crecer en fe es lo que hizo que camináramos. ¿eh?
y que nos diéramos golpes. ¿Y por qué caminamos y cuando éramos chicos nos caímos tantas veces? ¿Qué pasó? Hubo un crecer en fe, en las leyes de la naturaleza que a veces ni siquiera tengo en la mente, pero que me dan la seguridad de que si yo me incorporo me puedo parar y no me voy a caer. Que hay un equilibrio que Dios ha puesto en mi cuerpo y que hace, sin entender cómo funciona, que en mi caminar esté respetando esas reglas y demás. Es decir, ese es vida, ese ejercicio. No son ni palabras, no son acumulación de nada, no, es vida, es práctica de vida. Amén. Muy bien, creo que quedó aclarado el tema, así que eso es algo muy bueno, ¿no? Así que nos vamos a estar despidiendo en esta noche. Seguimos el próximo lunes con Abril Abierta y tenemos la propuesta de un tema que lo vamos a desarrollar, si Dios permite, el próximo lunes. Nos dejó hace unos días atrás Mario, así que lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Y nos despedimos en esta noche dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar juntos. Un cariño grande a todos, los esperamos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Bendiciones. Muchas bendiciones. Dice, están algunos mirando el partido de la Copa América, están todos locos con la Copa América. En la próxima le traemos una estadística y quién es el campeón. Un abrazo, nos despedimos, Dios les bendiga. Chao, chao.